hablar de la muerte, ¿no? Y la diferencia, ¿no? Entre, entre la angustia y el miedo. Yo puedo hablar de la muerte, ¿no? Y sentir angustia, ¿no? Eh, que es diferente del miedo. ¿Y cuál es la diferencia? Fíjate, la conecto mucho con esto que dices. La diferencia entre la angustia y el miedo es que precisamente cuando siento angustia es un temor, sí, pero a algo, algo desconocido, algo no específico, algo, siento esta sensación de amenaza, pero no puedo decir específicamente a qué. Sin embargo, el miedo, el miedo sí nos lleva a identificar qué, ¿sí? Tengo miedo, y entonces el miedo se vuelve una amenaza, pero de algo muy específico, ¿no? Entonces puedo decir, siento angustia de morirme, ¿sí? Pues sí, quizás sea una sensación des, inespecífica, simplemente como general, ¿sí? Pero puedo, puedo identificar que tengo miedo de qué va a pasar con mis bienes, ¿no? ¿Te fijas la diferencia? Como esta sensación de sentir, me da angustia el hecho de morirme, pero sí puedo sentir miedo de, de qué va a pasar con mis bienes o de si mis bienes van a poder ser heredados adecuadamente por las personas que los van a heredar, como bien decías, ¿no? Van a poder responder y tomar la responsabilidad de esos bienes. Y entonces me lleva mucho a esta reflexión entre, entre lo que me da angustia y y lo que me da miedo. Y creo que lo que pretendo con esta reflexión es que es mucho más útil identificar mis miedos. La angustia nos puede generar muchas cosas y mucha incertidumbre y a lo mejor no podemos funcionar al 100 y estamos preocupados, angustiados, ¿sí? Pero cuando yo puedo identificar específicamente a qué le tengo miedo, entonces puedo lidiar mucho mejor con todas estas emociones, ¿sí? Entonces, eh, la reflexión es, si estoy sintiendo angustia por algo, transformémosla en miedos específicos. Porque cuando la transformo en un miedo específico, entonces tengo una capacidad de respuesta para ese miedo. Entonces tengo una acción determinada, ¿sí? Para lidiar con ese miedo, ¿sí? Porque lidiar con la angustia puede ser muy grande. Lidiar con el miedo puede ser lidiar con cuestiones más específicas por partes. No sé si me explico, ¿no? Un ejemplo de esto sería precisamente esto, ¿no? Si siento angustia, ¿no? Porque estoy teniendo problemas de salud y a lo mejor mi vida se puede ver amenazada, eso me puede generar muchísima, una sensación de angustia muy grande. Pero si después analizo cuáles son esos miedos específicos, entonces a lo mejor tengo miedo del dolor físico, o tengo miedo de qué va a suceder con mis bienes, o tengo miedo de que haya conflictos entre las personas que se van a quedar con mis bienes, ¿no? Pero son cosas a las que puedo ir abordando, ¿no? Específicamente, lidiando con ellas específicamente, y entonces poder lidiar mucho mejor con el temor, porque el temor puede ser algo que nos paralice enormemente. La angustia puede ser muy paralizante, ¿sí? Los miedos generalmente nos movilizan a hacer algo. Pues creo que esa sería como la reflexión, ¿no? Que me genera Reflexión de introducción. esta parte. No, y está bien, porque es normal realmente tener miedo. Lo que no es normal es ya angustiarme
y estar viviendo las consecuencias como si ya hubieran sucedido todas y cada una de las consecuencias, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, son dos cosas diferentes. El miedo es constructivo para poder enfrentar el problema. La angustia Muy no. bien. Sí, o sea, ¿y por qué? Porque eso es lo que representa. Por eso tenemos casos en los cuales, en muchas ocasiones, hasta 5, 6, 10 testamentos. ¿Por qué modificabas tanto? Ah, por el temor, por la angustia, porque no sabes cómo se van, qué es lo que va a pasar más allá, y tú crees tener el dominio, cuando realmente lo que debemos de pensar es al revés, que ya no va a tener ningún dominio.